www.gdspodcast.com. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022. Buenas tardes, abrimos otro capítulo de Contacto Directo. Quien les habla, Sebastián Francini Choperena. Hoy desde las sierras más antiguas del planeta. Estoy en Tandil, Buenos Aires, Argentina, por GDS, Radio Mar del Plata al mundo. Y agradezco su tiempo, porque está en cursos, en viajes, en muchas cosas más. Le voy a dar la bienvenida a María Luz Albano. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luchi? Simplemente Luchi, para todos sos conocidas como Luchi, así que bueno, quiero que la audiencia también te conozca por tu apodo. Qué calor que hace acá en Tandil, lo envidiamos a Guillermo, que está en la costa atlántica, allá en Mar del Plata, con estas altas temperaturas que estamos aguantando y transcurriendo estos días. Totalmente, quisiéramos estar allá en Mar del Plata. Mirá, sí, exactamente. Ya vamos a estar, vamos a tener que aceptar alguna invitación que nos tiene que hacer Guillermo, ahora que viene la temporada 2023. Totalmente, gustaría. Luchi, contame, vos sos profesora de educación física, ¿cómo empieza tu recorrido, tu historia personal con la preparación física en general? Bien, bueno, yo siempre hice deporte y estudié educación física y ahora estoy a 4 materias de recibirme y que la estoy terminando en Rauch, a la carrera. Pero siempre, a 14 años por lo menos, que siempre me dediqué a las preparaciones físicas. Bueno, y relacionado al tenis, siempre jugué y además después me inserté en lo que es la enseñanza, ¿bien? En escuela de formación. La escuela del tenis, muy bien. ¿A qué edad empezaste a jugar al tenis? Empecé a jugar a los 10 años, en la Prida, porque yo soy de la Prida. Sos de la Prida, sí. Estamos a 200 kilómetros acá de Tandil, más o menos, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Está cerquita, a 1 hora y media más o menos. Y después cuando me vine a estudiar a Tandil en el 2003, 2004, bueno, comencé, quería seguir entrenando y comencé en UNCAS, que me llevó un amigo, y bueno, de ahí arranqué a entrenar y después me quedé como profe y ayudante con Graciela Pérez, así que bueno, ahí comenzó todo. Mira qué lindo, me estás hablando de Graciela Pérez, bueno, ha salido de una academia tenística acá en Tandil muy importante, ¿no? Que sí. Ha tenido una trayectoria reconocida internacionalmente, ¿no? Ha sido una número 1 Graciela Pérez, y qué lindo, empezaste con una escuela trabajando para chicos, ¿no? Escuela de chicos. Sí, la verdad que siempre me encantó, trabajar, ya sea desde cualquier edad, pero con niños, adolescentes, me fascina, desde lo que es dar clases de tenis, de la parte de entrenamiento, bueno, porque hay un bagaje de motriz y corporal que podés hacer un montón de cosas y bueno, es en la etapa donde absorben todo y bueno, y podés crear cosas relacionado al deporte, ¿bien? Y en este caso con lo que a mí me gusta y me apasiona, que es el tenis. Exactamente, es muy importante lo que nos estás contando, Luchi, y también adquirir una buena preparación física, como acabas de comentarlo, para el cuerpo-mente, podemos decir, complementándose con otras ramas, ¿no?, de la salud, que siempre dicen,
los médicos recomiendan la actividad física diaria también, ¿no? Porque acá estamos hablando de chicos que empiezan a jugar al tenis, personas, como vos dijiste, que ya transcurre cierta edad, ya empiezan a ser mayores, ¿no? Y cuánta dedicación, vocación hay que poner en ese trabajo, ¿no? En varios aspectos. Sí, totalmente, porque hay muchas, o sea, como en esta época también, de niños que por ahí arrancan desde los 12 y que nunca han hecho un deporte, y la parte de motricidad o coordinación hay que trabajarla muchísimo porque con todo lo que es hoy en día la tecnología y todo eso, no la tienen adquirida, ¿bien? Y entonces yo creo que lo que es la preparación física, la base de la educación física sería, y para cualquier tipo de deporte, y ya sea para lo cotidiano de lo que o sea, ¿entendés? Para sentirte con beneficios y salud para lo que reste de tu vida. Y qué importante es conocer a eso que me estabas nombrando, ese alumno, esa persona, en distintos aspectos, ¿no? Porque vos primero lo conocés como persona, ¿no? Lo empezás a tratar y después tenés que ir viendo su estructura física, y también ahora, ¿por qué no también empezar a manejar un aspecto, ¿no? Psicológico, emocional también, ¿no? Porque estamos hablando de que, exactamente. Contame un poquito, ¿cómo hay que trabajar en esos aspectos, ¿no? Hay que ser multifactorial, digamos decir. Sí, totalmente. Yo creo que tenés que manejar un bagaje bastante amplio, en el sentido de cuando uno empieza a entrenar, ya sea un niño, adolescente, adulto, ¿bien? Primero tenemos que saber cómo es su parte motriz, o sea, qué es lo saber a dónde ir, qué suerte espera, aroma entre los tenis, tenés muchísima variación de ejercicios, de, como vos decís, trabajar desde lo coordinativo, desde la velocidad, desde, bueno, no sé, la explosividad, la parte de flexibilidad, que hoy es muy importante en ese sentido, que si no somos flexibles, mirá, los tenistas hoy en día por ahí lo tienen más consciente, y si lo ven a Djokovic, la flexibilidad que tiene, y por eso no se lesiona casi nada, es por el tema del trabajo consciente que tiene en esa preparación física. Muchos no, por ahí le prestan un poquito de atención y después es todo lo que es fuerza, correr, no sé, todo, viste, pesas, y no. Yo creo que la flexibilidad, la parte de ser consciente de la alimentación y bueno, lo aeróbico de una persona, tienen que ser los 3 pilares importantes. Para después desarrollar todo, obviamente va de la mano con la fuerza, velocidad, coordinación, y bueno, ya va. Sí, y qué bien como lo que me estás contando, ¿no? Y además, sí, te escucho. Así que bueno, hay que tener un bagaje bastante amplio en ese sentido de la persona que trabajes, ¿no? O sea, ya sea un adulto o niño o lo que la edad que sea, pero siempre formándole una base. Exactamente. Y con lo que yo te decía anteriormente, conociendo bien el aspecto también psicológico, emocional, ¿no? Porque no es lo mismo un chico a una temprana edad, ¿no? Que una persona que ya tiene una edad más avanzada, ¿no? Es diferente, ¿no? Es muy importante saber que son distintos estados físicos que vas a tener y bueno, también... Estados emocionales. Y emocionales. Dependiendo de la etapa en que está viviendo, por ejemplo, un niño, bueno, que recién está descubriendo todo y que
bueno, no tiene preocupaciones o lo toma más como un juego, a lo ponerle que si compitiera en un niño, eso es lo lindo, que lo toma como algo que, bueno, ya está, algo que compartí con el otro, y si pierde, bueno, a otra cosa. Ya cuando vamos creciendo, de los 12, 15 y en adelante, ya uno se frustra más, se mete más presión y bueno, es más difícil de controlar el tema emocional. Y ni te digo un adulto, que se mete más presión todavía. Luchi, ¿cómo trabajás digamos, en el nivel preventivo, no? Porque hoy en día hay que evitar, hay lesiones, ¿no?, que se pueden evitar, muy comunes actualmente, y hablemos de la importancia de adquirir también, siempre se dice, ¿no?, en cualquier deporte, no solamente específicamente de tenis, como estábamos hablando recién, de adquirir en cualquier disciplina deportiva un buen estado físico, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, como yo manejo desde la parte física los entrenamientos, si bien es aplicado al tenis, pero luego a todo lo que es otro tipo de entrenamiento, o sea, y de diferentes edades, y como que la gente se concientice que sea salud el entrenamiento, que no sea algo que va a durar un mes y después se rompe, no, que sea prolongado hasta que dure esa actividad que haga, ¿me entendés? Y que después sea, ¿cómo te puedo decir?, útil, hasta, te digo, no sé, salir a caminar una vuelta al dique o hacer 3 kilómetros, entonces que después vos no tengas esos como dolores o problemas físicos, entonces lo trabajás desde la prevención, obvio, con parte de ejercicios desde la flexibilidad, desde primero, no sé, tenés un montón de ejercicios para la parte preventiva y después comenzar con la parte central de lo que sería la actividad, pero tener muy en cuenta los ejercicios de prevención. Y qué importante que es siempre empezar a saber elongar, ¿no? Yo me acuerdo que siempre me decían... el tema, viste que antes se decía elongar 10, 15 minutos. No, o sea, elongás un poquito, unos 5 minutos antes y después otros 5, 7 minutitos después. Pero la importancia es que vos en el medio de la actividad también lo mezcles con algunos ejercicios de flexibilidad, ¿bien? Y entonces no es que después tenés que quedarte elongando cantidad de tiempo, porque tampoco sirve. Más cuando trabajás por ahí la fuerza, después si elongás mucho, esa parte de la tensión muscular que uno necesita reclutar para que quede la fuerza, se va, ¿me entendés? Sí. Entonces, la flexibilidad se adquiere desde la parte, ¿cómo te puedo decir? Aeróbica, bien, haciendo un aeróbico y bueno, ahí ya la compensás. Y sí, y si hablamos del tenis, sí, que es un deporte muy completo, que vos, bueno, te especializás en el tenis, yo observo que hay jugadores, ¿no? Y me estoy refiriendo no tanto al campo profesional, ¿no? Al campo amateur, aficionado, ¿sí? Que entran a la cancha con un envión irrefrenable, Luchi, a veces. Bueno, ahora lo que vos estás hablando, que justo sacaste el tema, viste que yo tengo este proyecto que saqué hace 2 meses. Contame, muy importante. Sí, vos sabés que si bien yo siempre lo trabajé y por ahí en el adulto tenista amateur no toma muy en cuenta o no le da mucha importancia a lo que es la preparación física, ¿bien? El adulto va, te juega un partido y sin una entrada en calor, sin, viste, después elongar cuando se va, y capaz que es lo único que hace, sale del trabajo y se va a jugar el partido.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego, ponele después de varios partidos o varios torneos que jueguen, es ahí donde empiezan a tener esos puntos débiles de que se rompen. Y cuando uno es adulto, como ustedes sabrán, se empieza a complicar, ya después cada lesión te va costando cada vez más. Y sí, te escucho. Lo que apunta este proyecto es a que se concientice el adulto que, o sea, que está haciendo un deporte, bueno, ya sea tenis, sea fútbol, que haga una vez o 2 veces a la semana por lo menos una preparación física. Para tener el cuerpo cuando vos querés jugar está ya activo, ¿me entendés? No lo matás de una en el momento que vayas a jugar ese torneo o a jugar un amistoso o lo que sea. Sí. Yo creo que a veces pasa tanto en fútbol, ponele, bueno, un deporte, también puede pasar en tenis. Bueno, el tenis es un deporte individual, un deporte muy completo, ¿no? Y yo diría, ¿cómo haces? Disipame una duda, Luchi, a ver, ¿cómo empezás a trabajar con una persona? Bueno, vamos al plano, al tenis, ¿no? Como te dije recién, al plano, un aficionado, amateur al tenis, que ya supera los 40 o pongamos una barrera un poquito más alta, 50 años, y dice, quiero empezar, quiero regresar a jugar. Él de oficio ya jugó hace un tiempo, vuelve de vuelta y entra, como te dije recién, embaladísimo, quiere en la cancha, ya quiere jugar el torneo, quiere ganar, dejó un tiempo, regresa. ¿Qué le decís? ¿Qué estrategia elaborás para él? En ese caso, que les agarra como esa ansiedad de querer llevarse todo, o sea, y decir, bueno, estoy re bien físicamente, porque uno, o sea, se siente bien, pero después cuando empezás a estar adentro de la cancha y a correr, y ahí es donde se siente esa falta de entrenamiento. Entonces, lo que yo les digo, o sea, la estrategia que ellas tendrían que aplicar, o ellas, bueno, esto de la preparación física en general, o sea, trabajar mínimamente la fuerza, porque si vos no le das estímulos, la fuerza la perdés y después no hay forma de mantenerse en equilibrio para un deporte que es tan anaeróbico. ¿Me entendés? Y que en cuestión de que puede, no sé, un partido amateur puede durar, no sé, 1 hora y media, 2 horas, como máximo, ¿bien? Y si es single, por ahí, a lo que les cuesta al tenista amateur es el single, ¿bien? Y juegan mucho más dobles, porque bueno, por el sentido de que se mueven menos, están, viste, o sea, más quietos y bueno, esa concientización de decirles, ya sea para singles o dobles, igual vos tenés que hacer una preparación mínima, aunque sea. No te digo que hagas los 5 días, pero 2 días. Y entonces trabajar la parte de fuerza, la parte de velocidad, coordinación y flexibilidad. Son o sea, poquitos los puntos, tampoco es que es un montón, y entonces armarles un entrenamiento en el cual ellos, o sea, obviamente no se aburren y que sea activa, ¿me entendés? La preparación física. Siempre poniendo ejercicios como si estuviera en una cancha de tenis, ¿no? Aplicándolo para que ellos visualicen en el momento de que están trabajando como si estuvieran jugando. Bien. Sí, Luchi, y ese es un proceso que vos nos estás contando, ¿no? Que lleva varias etapas, como recién dijiste, pero a veces también esa mentalidad de querer un poco apresurarse, porque se encuentran que sí, la autoestima puede estar muy alta, pero vamos por pasos, ¿no? Pongamos límites, ¿no? No es fácil trabajarlo, ¿no? No es fácil, ¿por qué? Porque el adulto quiere conseguir los resultados ya. Va por el resultado, exacto. Claro. Y no, vos tenés que ir gradualmente, es
como todo, vos lo vas a ir consiguiendo, y si sos regular, si vos me vas a venir un día y al otro día, bueno, no vengo por una semana, y te digo que va a ser más difícil todavía. Si yo te digo que vas a empezar a tener una condición física, dependiendo lo que hagas, cómo estás y todo. Por ahí hay algunos que están impecables y que quieren adquirir esa preparación física y pueden conseguir el objetivo, ponerle, que nos planteemos cuando se evalúa a la persona, ponerle mínimo 6 meses. De ahí para adelante, o sea, no vas a conseguir nada ni en un mes, ni en 2, como te digo, como esto de la preparación física, como en un gimnasio, como es una mentira que vos consigas resultados en un mes, ni en 2, ni en 5. O sea, es de 6 en adelante. Y de 6 te digo como para darte una punta, de decir, bueno, vamos a conseguir a partir de ahí. Pero es un proceso largo. No es fácil. Sí, porque, bueno, ahí está el programa, lo que vos estás elaborando, ¿no? Para esta parte amateur que tanto hablamos recién y nos estás contando, y es tan interesante que a veces también tenés que tomar esa ansiedad, también la persona que viene a jugar a veces a practicar ese deporte está con un estado de estrés más como lo que vivimos ahora actualmente en el presente, ¿no? Así que también tenés que hacer una especie de sostén en varios aspectos, como te decía recién. Sí, tenés que, o sea, sos un poco también psicólogo. Sos una psicóloga deportiva también. Totalmente, aplicás un montón la parte psicológica en las personas de que le haces la preparación física, bueno, en el sentido de bajarlos un poco, de que no tengan que se apresuren o que tengan esa ansiedad. Entonces, ¿a dónde vas tan apurado si sos adulto y ya está? No vas a llegar a Roland Garros ni nada, o sea, bueno, vas a estar acá, ¿me entendés? Sí. Entonces, si ya sos adulto y estás jugando acá, es porque listo, flaco, o sea, no te creas que vas a ser ahora como Roger, no, o sea, esa ansiedad, esa motivación hay que ponerle un límite. Totalmente, sí, y no es fácil, porque es como que quieren todo ya, y no, es así. Bueno, realmente muy lindo todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nos contás, que es la realidad, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, porque no muchos lo saben acá en el ambiente del tenis, es algo muy importante. Estuviste hace poco en Buenos Aires con un grosso del tenis, para mí es mi ídolo también, y creo que para vos también vamos a coincidir, un número 1, Rafa Nadal. Me estoy refiriendo a la exhibición que vino con el noruego Casper Ruud, ¿no? Que hicieron hace poquito en Parque Roca. Y hay una vocación que te ha nacido como escritora. Sí, mira, me decís y me emociona totalmente. Yo a Rafa Nadal lo vengo siguiendo hace mucho, desde sus inicios, y bueno, para mí es un deportista de la hostia y desde su personalidad, desde su juego, hay muchos que capaz que no compartirán ese mismo, pero la verdad que bueno, siempre existe esa rivalidad Roger-Rafa. Y para mí Rafa es lo máximo, la verdad que bueno, yo tengo esa admiración por él, que bueno, se me dio de un día, estaba sentada así por escribirle un libro, y bueno, ahí empecé con un bosquejo y empecé a escribir hojas, a rayar y a crear y a, no sé, hacer, a recopilar, porque bueno, yo lo sigo en las redes, tenía información fehaciente de todas las él frecuenta, y bueno, empecé a hacer ese libro. Es más, nunca en mi vida había escrito un libro, y bueno, la verdad que viste cuando te salen todas las ideas y como algo que te ilumina y te baja, no sé qué fue.
y me llevó por lo menos elaborarlo 2 años. Y ese libro ya estuvo en las manos de Nadal. Estuvo en las manos de Rafa, sí, que fue otra gran historia, que sería, te la voy a contar así cortita, porque sería para otro vivo en algún momento, bueno, yo no quería que llegara casi por mí misma, ¿viste? Y entonces por ninguna celebridad conocida o famosa, ¿bien? Sí. Entonces busqué una vez en un foro turístico de Manacor y había un chat en el cual había muchas personas y entonces yo hice clic en un nombre y ese nombre decía Carlos Medina y era un chico que vivía allá en Manacor, que es la ciudad donde vive Rafa. Sí. Y, o sea, en Palmas de Mallorca. Y, Mallorca. Exactamente. Y de ahí le comenté la idea, lo que estaba haciendo, lo que estaba elaborando y bueno, le dije que me iba a llevar bastante armarlo y una vez que lo tuviera ya hecho y formado el libro, si él no me ayudaba a llegar a Rafa. Pero él fue una persona en el cual nada relacionado con el deporte ni con el tenis, solamente con la ciudad, Manacor. Ah, qué lindo, me conmueve esta historia, me conmueve que la cuentes también así, ¿no? Porque además Rafa Nadal, el libro se llama Rafa, su trayectoria en 5 sets, una persona que trabaja con tanto sacrificio, que le pone una actitud y es un campeón de todo, sobre todo por esa humildad que tiene. Mira, yo en el año 2015, cuando juega por primera vez y única vez oficialmente acá en el país, estuve en febrero en la ATP 250 en el Buenos Aires, se llama Buenos Aires Open, ¿no? En un reconocido hotel, pero pude acceder diciéndole que solamente era un admirador de él, que había ido a ver por primera vez un torneo ATP a Buenos Aires solo. Mirá, es largo también la historia, digo cómo llegué a Buenos Aires, porque económicamente estaba muy limitado, en un proceso muy difícil de mi vida, después de una separación, y bueno, no sé qué, voy con la recepcionista del hotel, y tenía un hotel ahí, estoy hablando en la avenida Julio Libertador, que estaba casi para él, un poco más. Y no sé qué, terminé desayunando con Nadal y con parte de su equipo, compartiendo parte de su equipo y la etapa final de su desayuno antes de jugar una semifinal, un día sábado a las 8:30 de la mañana. Jugaba a las 2 de la tarde, Rafa. Fíjate vos, me atendió, me miraba con un respeto que me parece que estaba más asustado él que yo casi, porque me hizo sentir como que fue una persona común y corriente. Acá no hay nada que quiera sobresalir ni nada. A veces digo, qué humildad que tiene, ¿no? Aparte de ser un gran campeón. Eso es lo que tiene. Yo creo que más me animó a hacerle el libro, ¿me entendés? Más por la persona y lo humilde que es y decir que poder llegar, ¿me entendés? Porque no sé, si le tendría que haber escrito o que hubiera sido fanática de Roger o de Djokovic, yo no sé si ese tipo de jugador tiene un alcance como el que tiene Rafa con la gente, ¿entendés? Porque Rafa es un chico más, él es como decís vos, tiene esa humildad tremenda, bueno, y a mí lo que me falta cumplir, ya he cumplido muchísimas cosas y casi todo. Bueno, en el 2015 Rafa me firmó una bandera que yo tengo, que me la firmó, que era cuando estaba lo acompañaba el tío Tony, ¿viste? Que sí, Tony Nadal. Sí. Sí, son muy amigos. En un momento, como yo estaba bastante en un codo, bastante arriba del estadio, en el lawn tennis, y bueno, no podía llegar a la cancha, entonces le grité así, ¡Tío Tony! ¿Viste? Claro, ¿quién le dice Tío Tony? Nada, del tribuna, imagínate. Entonces se da vuelta así el tío Tony y entonces le hago pasar la bandera por gente que estaba más adelante y me la fueron trasladando hasta que llegó a Rafa, ¿viste?
Y bueno, ya te digo, todavía no he podido cumplir el momento de estar con Rafa, porque bueno, en este que fui con la exhibición de Casper y Rafa, no pude llegar tampoco a verlo, a Rafa, de estar, ¿entendés? Aunque sea 2 segundos. Y no sé por qué se me está dando eso que digo, bueno, será que lo tendré que ir a ver a Manacor, a la academia. Todo llega en la vida, todo llega, quédate tranquila, vas a llegar, porque además que ya estamos terminando, porque no nos alcanza más el tiempo, y vos también estás muy ocupada, porque ya creo que te quedan poquitos minutos para empezar, tenés una clase. Así que todo llega, como te decía, porque vos sos una persona que la peleás, la luchás día a día, la remás, yo sé que te hiciste muy de abajo, con mucho esfuerzo, con dedicación, por eso digo, sos una luchadora de la vida, así que luche a seguir cumpliendo objetivos, metas, a ir por más. Yo siempre tengo proyectos y cosas por cumplir y me apasiona lo que hago, ya sea desde la preparación física, de dar las clases de tenis, de hacer las preparaciones físicas no especializadas en tenis, sino en otros deportes, pero el entrenamiento en general me apasiona, así que siempre voy a ir por esa línea y yo ya sé que es por ahí, siempre por derecho. Y como, bueno, quiero agradecerte también lo de esta entrevista, de qué bueno que a uno por ahí, siendo la cuna del tenis, y que lo reconozcan, porque sí, la verdad vengo de años haciendo todo de la parte del tenis. Y a veces decís, bueno, no sé si la gente lo ve o no, pero sí, se ve. Yo creo que sí. Los reconocimientos se valoran así, con la humildad que estuviste hablando. Así que te felicito, es muy gratificante haberte tenido. Y no te voy a despedir todavía. ¿Te animás a un breve ping-pong que empecé a hacer hace poco de preguntas y me respondes rapidito? ¿Querés? Sí, obvio. ¿Te animás? ¿Vamos, Luchi? Dale. Un sueño. Un sueño, llegar al Manacor, a la academia de Rafa, y estar con Rafa. Mira qué bien. El mejor consejo que te han dado, a ver, salga bien o mal, haga mal algo, hay un consejo que te han dado que, a ver, que siempre lo vas a tener presente. Siempre luchar por lo que quiero, o sea, por mi objetivo y por mis sueños, y es lo que estoy haciendo y los voy cumpliendo. Perfecto, hay que dejar todo siempre por lo que uno persigue. ¿Un lugar para vivir? Me gustaría irme a vivir a España. Mira qué lindo. Y sé que te gusta la música, así que una canción, una banda de música, decime, nacional, extranjera. Bueno, me gusta mucho Andrés Calamaro. Y después somos, con mi familia, muy fans de Joaquín Sabina. Mira qué bien. Un recuerdo que tengas, que te haya quedado para siempre. Un recuerdo... mis comienzos en UNCAS. Mira qué bien. Bueno, vale. Desde entrenar hasta después la parte de profe con Emiliano Peralta, el Peral. Emiliano, gran persona, Emiliano, sí, lo admiro muchísimo, muy buena persona. Sí. Lo más. Sí. Bueno, y además, no puedo omitir esta pregunta para finalizar, porque sos muy futbolera, sé que sos muy futbolera, así que no podía faltar preguntarte, ¿quién sale campeón del mundo? Yo desde un principio dije Argentina, así que voy a seguir mi objetivo de que va a ser Argentina contra Portugal. Contra Portugal. Sí. Bueno, lo importante es que estemos bien físicamente, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo principal, chicos. O sea, que el equipo esté físicamente y mental. Exactamente. Después está la actitud y la motivación. Vamos para adelante, vamos. Sí,
Te digo, la motivación es tan más importante que desde la motivación después sale todo lo demás. Pero Sí, uno sí, tiene que ser súper positivo, de verdad. Ponerle Bueno, todo. te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme, Luchi, y por un 2023 brillante. Sí, vamos por más. todo a romperla. Sí, buen año para todos y bueno, que tengan felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para vos, para tu familia, te mando otro abrazo gigante. Bueno, muchísimas Chau, chau. gracias, Sebastián, y un gusto, un placer. Adiós. Dale, chau, chau. Chau, chau. Te espero por día. Síguenos, escúchanos. Porque estamos en cada melodía que suena y la música viaja con nosotros. Primavera 2022. GDS más Recrearte.